Confirma, ¿no? Me avisa. Bueno, no sé si comenzamos y que se vayan agregando los demás a la presentación, ¿verdad? Así que le damos la palabra al doctor José David para que pueda comenzar con el tema de hoy, sepsis y shock séptico, ¿verdad? Eh, Diagnóstico temprano y su manejo. Doctor Ok. José David Ferrera, quedamos ya pues bajo su presentación. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y esperemos que sepan aprovechar este tema tan importante y pues tan difícil de manejar si no se lleva tiempo, si no se llega a tiempo a un diagnóstico certero, el paciente se nos complica y se nos va. Así que, doctor José David Ferrera, tiene la palabra. Ok. Gracias, doctor, muy amable. Buenas tardes, auditorio. Buenas tardes, doctor. Gracias por la oportunidad. Aprovechando este espacio, ¿verdad?, que se brinda a través de Telesan y pues parte de la vinculación que tiene la universidad con la sociedad, como estudiante del posgrado de medicina interna, pues tengo esta oportunidad de poder compartir un poco de este tema, que es un tema bastante amplio en realidad, pero que, como bien lo mencionó el doctor, es de vital importancia que todos al menos tengamos los conceptos básicos claros para poder brindar el mayor beneficio a los pacientes que estén cursando con esta entidad. Cabe mencionar que vamos a ir abordando diferentes puntos, inicialmente sepsis, luego choque séptico como tal, y el objetivo de la charla pues es eso, principalmente saber identificar de manera temprana y efectiva cuando nosotros tenemos estos estados de choque séptico y a su vez saber cómo manejarlo. En la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que muchas veces se cuentan con limitantes, pero por lo menos brindar el soporte básico a estos pacientes, pues sabemos que les mejora el pronóstico y podrá ayudarles a disminuir la mortalidad y las complicaciones subsiguientes que puedan derivarse de esta enfermedad. Bueno, sepsis como tal, pues es una emergencia médica. Nosotros, una vez que tenemos un paciente, identificamos que tiene sepsis o está séptico, pues debemos de actuar de manera inmediata. Aquí el tiempo es oro y nosotros, cada segundo, cada minuto que pase, nuestras acciones, según las vayamos orientando, pues van a ir beneficiando al paciente y si no sabemos hacer acciones o tomar acciones adecuadas, pues también va a ir en detrimento de la salud del mismo. Es vital también que nosotros de entrada cuando atendemos al paciente sepamos identificar y reconocer los factores de riesgo, signos y síntomas de alarma y aparte de eso instaurar el tratamiento de entrada. Vamos a ver más adelante que hay un concepto importante que se llama la hora dorada y tenemos ese tiempo, pues 1 hora para poder saber si el paciente, pues nosotros vamos a poder sacarlo del estado de choque séptico o si el paciente pues va a ser beneficiado de las maniobras que nosotros realicemos de entrada. La importancia de manejar estos conceptos y saber cómo tratar la sepsis y el choque séptico, pues básicamente deriva de que el 15% de los pacientes con sepsis van a entrar a un choque séptico. Y la sepsis, el choque séptico como tal, representa un 10% de los pacientes que se ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Independientemente del foco de entrada para la sepsis, puede ser foco urinario, piel, pulmón, sistema nervioso y pues las diferentes entradas que el cuerpo permita para las diferentes infecciones. Se tiene aproximadamente más del 50% en la tasa de mortalidad de estos pacientes una vez que caen en choque séptico y por eso es la importancia de saber identificarlo. Este porcentaje de mortalidad pues aumenta en los países de tercer mundo, así como en el nuestro, pero una vez que el paciente es admitido a la unidad de cuidados intensivos, pues podremos decir que esa mortalidad se mantiene aproximadamente en un 50%. Puntos claves a desarrollar,
pues bueno, diagnóstico de sepsis, choque séptico, cómo identifico un choque séptico dinámico, que es muy importante, cómo manejo los vasopresores, cómo deben manejarse los líquidos en un paciente con choque séptico, qué líquidos debo utilizar, que esa es una de las preguntas que frecuentemente nosotros nos podemos llegar a hacer. ¿A qué nos referimos con miocardiopatía séptica? El uso de los esteroides, que es algo controversial, la tiamina, el ácido ascórbico y el bicarbonato de sodio. Bueno, abordando cada uno de estos puntos, pues debemos de tener en cuenta cómo hacer el diagnóstico de sepsis. Entonces, aquí menciono dos formas sencillas que nosotros podemos utilizar y una de ellas es algo antigua, pero nos ayuda mucho, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y también tenemos el Quick SOFA, que es bastante práctico y al momento en que nosotros recibimos el paciente y iniciamos el tratamiento y nosotros identificamos que tiene sepsis, pues nos ayuda y nos da un pronóstico al momento de utilizar esta herramienta. Entonces, el sistema, ¿cómo se llama? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues básicamente abarca 4 acápites. Número 1, la temperatura corporal, ya sea fiebre, catalogada como mayor de 38 grados Celsius, o hipotermia, que es menor de 36 grados Celsius, la frecuencia cardíaca, mayor de 90 latidos por minuto, taquipnea, manifestada por aumento en la frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, o si tenemos gasometría arterial manifestada con una presión arterial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio, así como también el conteo de los glóbulos blancos, que puede estar manifestado por leucocitosis o leucopenia. En este caso, se establece por las guías que, en este caso, Surviving Sepsis, que dice que mayor de 12.000 leucocitos por milímetro cúbico o menor de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico y que tenga la presencia de más de 10% de neutrófilos inmaduros. En el caso específico del Quick SOFA, pues bueno, es una herramienta más simplificada todavía y que nos permite valorar 3 puntos importantes. Número 1, la hipotensión. Si tenemos una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, el estado de coma de Glasgow, si es menor de 13 puntos, y la frecuencia respiratoria, si tenemos taquipnea, que está catalogada como mayor de 22 respiraciones por minuto. Un puntaje mayor o igual a 2, pues nos sugiere un riesgo mayor o aumenta el riesgo de un pronóstico desfavorable. En el caso de la puntuación SOFA, que SOFA lo que significa es eso, Sequential Organ Failure Assessment, pues ya es un poco más amplio y nosotros pues aquí ya valoramos otros acápites. Esto más que todo en el ámbito hospitalario, cuando ya se cuenta pues con gasometría arterial, que nos permite valorar la PAFI, que es la relación de la presión arterial de oxígeno, y la FiO2 que está recibiendo el paciente, o el famoso índice de Kirby, o el índice de Horowitz, que estos 3 son lo mismo. También valorar cómo están las plaquetas y en la parte del hígado ver cómo están las bilirrubinas, en este caso bilirrubina total. En la parte cardiovascular, pues la presión arterial media y en el sistema nervioso central es la escala de coma de Glasgow. A su vez, también valoramos el sistema renal, que está dado más que todo por el gasto urinario y por la creatinina. Entonces, vemos que el Quick SOFA es una herramienta simplificada, pero el SOFA es sistémico. Entonces, a mayor puntuación de SOFA, la escala de SOFA es más de 2 puntos, en un paciente previamente hospitalizado, pues probablemente este paciente ya está haciendo sepsis. Entonces, tengo yo mi paciente, de repente inicia un deterioro sistémico, ya sea sistema respiratorio, coagulación, hígado, hemodinámico, renal. Entonces, pues yo tengo que valorar si aumenten 2 puntos al estado previo, pues probablemente mi paciente esté cursando con sepsis. Esa es la utilidad de utilizar el score de SOFA. Ahora bien, Quick SOFA podría ser menos efectivo para detectar sepsis que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues bueno, se ha tenido esta discusión, más que todo porque en realidad, en el caso específico del Quick SOFA,
pues nosotros tenemos que, hasta cierto punto, es una valoración subjetiva, lo que el evaluador o el médico evidencia al momento que evalúa el paciente, mientras que en el caso del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues bueno, es una evaluación tanto objetiva como subjetiva, por el hecho de que también contamos con la parte laboratorial, en el caso del conteo de los glóbulos blancos. Pero si bien es cierto, nosotros debemos de tomar en cuenta estas dos escalas a la hora de valorar nuestros pacientes. Y como les mencionaba, pues en realidad usar los dos criterios es mejor por el hecho de que nosotros así podemos sustentar de una manera más objetiva el hecho de que estos pacientes pues estén ya cursando con sepsis o un choque séptico per se. Ahora bien, al momento de que nosotros estamos en la emergencia, podemos usar el sistema RETTS, que básicamente es Rapid Emergency Triage and Treatment System, que básicamente es por letras, ¿verdad? A, la vía aérea; B, cómo estamos en la parte hemodinámica; C, circulatorio; D, pues cómo está el estado de conciencia; y básicamente la E, pues las petequias. Pero lo importante de todo esto es que nosotros, dependiendo cómo estén estos parámetros, pues ese va a ser la forma en que nosotros podríamos orientar nuestro manejo. Entonces, si ustedes se fijan, está en este cuadro que les estoy mostrando, está por colores. Entonces, el rojo pues me indica peligro, el naranja cercano a lo más peligroso, el amarillo advertencia, y el verde pues me indica de que el paciente pues todavía está en un rango aceptable y que podríamos hacer maniobras más conservadoras en este tipo de pacientes. Entonces, pues si bien es cierto, más que todo cuando estamos en el que más nos preocupa es cuando nosotros tenemos una vía aérea que presenta estridor o ya está obstruida, y pues aquí requiere un manejo avanzado de la vía aérea, en este caso pues intubación, traqueostomía y otras maniobras que me permitan mantener una adecuada ventilación en mi paciente. Lo otro, la frecuencia respiratoria, ya sea una saturación venosa central menor de 8 o una oxigenación menor del 90% o una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto. Asimismo, en la frecuencia cardíaca, que tengamos una frecuencia cardíaca mayor de 130 latidos por minuto con un ritmo sinusal o más de 150 latidos por minuto, y una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. También el estado de coma de Glasgow, muy importante que nosotros sepamos valorarlo. En este caso, ya cuando el paciente pues tiene menor de 9 puntos. Entonces ya prácticamente es indicación de que el paciente tiene un deterioro neurológico severo y de que requiere un soporte avanzado. Bueno, entonces esto en cuanto a esta parte. Luego, si nos fijamos abajo, siempre valorando los componentes del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la frecuencia respiratoria mayor de 20, la presión arterial de dióxido de carbono menor de 4.3 y la temperatura, ¿verdad? Ya sea, como hemos mencionado, fiebre, hipotermia, tendencia a la taquicardia, en este caso frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto y el conteo de los glóbulos blancos, ya sea leucocitosis o leucopenia. Y en el caso de Quick-SOFA, pues ya lo hemos mencionado también, lo vamos a estar repitiendo constantemente, pues la frecuencia respiratoria siempre mayor de 22 respiraciones por minuto y la presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio y el deterioro en la escala de coma de Glasgow. Bueno, ¿cómo identifico un choque séptico? Pues básicamente nosotros debemos de saber que los ojos nuestros son prácticamente los que nos permiten inspeccionar a priori a un paciente. Entonces, tenemos nosotros un paciente que tiene hipotensión arterial. Entonces, a través de nuestros ojos, nosotros podemos clínicamente determinar si un paciente está en un estado de choque o no, independientemente de la causa del choque. En este caso, pues, bueno, buscamos inicialmente signos de hipoperfusión tisular. ¿Cuáles son estos signos de hipoperfusión tisular? Pues bueno, vamos a ver.
En el cerebro, pues podemos, o en el sistema nervioso central, pues podemos evidenciar que hay un estado de alerta alterado. En la piel, pues nosotros encontramos piel moteada, que está fría, sudorosa. Aparte de eso, nosotros podemos encontrar que hay llenado capilar lento y los pulsos periféricos pueden estar saltones o pueden estar ausentes o disminuidos. A través del gasto urinario, mantener una diuresis adecuada que esté en rangos aceptables de 0.5 ml por kilo hora, perdón, hasta 1 ml por kilo hora. Esos serían los rangos aceptables. Ya abajo de eso, pues oliguria, lo que indica de que hay hipoperfusión renal, porque recordando de que en el gasto cardíaco del 20 al 25% de este gasto cardíaco, eso se va para los riñones. Entonces, cuando yo tengo hipoperfusión renal, pues ya estoy manifestando datos como oliguria e inclusive los pacientes pueden llegar a tener anuria. Que esos son datos que me ayudan a decidir si el paciente está con falla renal o ver si el paciente está con falla renal y son más rápidos inclusive que los cambios que pueden ocurrir en la creatinina sérica o en el nitrógeno ureico sanguíneo, el famoso BUN. Ahora bien, en la evaluación inicial del paciente, si estos datos de hipoperfusión tisular pues están ausentes, tengo que ver si el paciente ya era conocido por un cuadro o una clínica de hipotensión crónica o el paciente está cursando con un estado de síncope, que es alteración hemodinámica y hipoperfusión cerebral, porque hay falta de oxigenación, hay como una desconexión momentánea y posteriormente el paciente tiene pérdida de la conciencia. Luego recupera de forma espontánea por un periodo de tiempo y el paciente continúa con sus actividades. Ahora, si estos datos de hipoperfusión están presentes, pues podríamos hablar de que el paciente está cursando con un choque circulatorio, acompañado a su vez de taquicardia y niveles séricos de lactato. ¿Por qué van a existir estos niveles séricos de lactato elevados? Porque recordemos que al haber hipoxemia, poca oxigenación, el cuerpo busca formas alternativas de obtener energía y en este caso, pues vías anaerobias de energía. Y ocurre el fenómeno de la hiperlactatemia. Luego, pues nosotros podemos calcular o estimar el gasto cardíaco o la saturación venosa central de oxígeno. Si está normal, pues podemos considerar de que este paciente está cursando con un choque distributivo. Si el paciente tiene un gasto cardíaco bajo o una saturación venosa de oxígeno baja, pues el paciente en realidad vamos a tener que determinar si está cursando con otro tipo de choque, ya sea choque hipovolémico, choque cardiogénico o choque obstructivo. Aquí en esta gráfica, pues, en este artículo de la New England Journal of Medicine, nos habla de que la principal causa de choque, pues, es distributiva. Ellos consideran de que en el estado de choque el principal motivo es el choque séptico. Luego, pues, nos dice de que un 16% puede ser choque cardiogénico y otro 16% hipovolémico y 4% distributivo que no sea sepsis. 2% obstructivo. A ver, permítame un ratito. Ok. Bueno, aquí pues básicamente hay una gráfica, un dibujito, donde nos dicen cómo son las principales manifestaciones a nivel sistémico en los diferentes tipos de choque. En este caso, en el choque distributivo, pues va a ocurrir un fenómeno de vasodilatación periférica sistémica. Estos pacientes, pues, cuesta alcanzarlos en cuanto al volumen, pero esa es la maniobra inicial que nosotros debemos iniciar. Luego, tenemos el choque hipovolémico, que lo que hay en realidad es una pérdida del plasma y volumen sanguíneo. Luego tenemos el choque cardiogénico, que lo que representa este tipo de choque, pues es la falla ventricular, o sea, una falla de bomba. El corazón no puede alcanzar las necesidades del cuerpo para poder desarrollar las diferentes actividades metabólicas. Y tenemos el choque obstructivo, pues que lo que ocurre es básicamente una obstrucción. El corazón, al estar haciendo su efecto de bomba,
no se le es permitido tener una adecuada contractilidad. En este caso, pues tenemos el taponamiento cardíaco, derrames pericárdicos y aún más interesante el caso de la tromboembolia pulmonar. En esta imagen se muestran dos diferentes pacientes. En la imagen A, pues se muestra cómo está la microcirculación de un paciente normal, si un paciente que no tiene un estado de choque, y en el panel B se muestra cómo está el paciente cuando tiene estado de choque. Vemos que completamente están depletados los vasos sanguíneos, no hay volumen circulante o es muy poco el volumen circulante, muy pobre, y en realidad pues esto nos va a llevar a que el paciente pues no tenga una adecuada perfusión tisular, eleve sus niveles de lactato sérico y aparte de eso que las diferentes actividades tanto celulares como orgánicas pues no se puedan llevar a cabo. Y pues uno de esos ejemplos es el caso de el cerebro, en el caso de que el paciente presente alteraciones neurológicas, no recibe suficientes nutrientes, por decirlo así, no hay oxigenación adecuada, no hay electrolitos ni glucosa suficiente, y el paciente pues comienza con el deterioro neurológico. En el caso del riñón ya habíamos manifestado que el paciente puede estar cursando pues con oliguria y falla renal subsiguiente. En la piel pues va a haber una piel moteada, fría, y en el caso del corazón pues para tratar de poder llevar un adecuado gasto cardíaco pues aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y al haber resistencias vasculares periféricas disminuidas. Ok, bueno, aquí básicamente en este esquema lo que se manifiesta es lo siguiente. Si bien recordamos, cuando nos hablan de presión arterial, pues no es más que la suma simplificada, o sea, la multiplicación de la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, pues no es más que en la ecuación que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, si en el caso específico del choque distributivo, que es el fisiopatológicamente donde entraría el choque séptico, pues básicamente los vasos sanguíneos están dilatados, como los habíamos mencionado anteriormente. Entonces, hay una hipovolemia relativa y una reducción de la resistencia vascular sistémica. Lo que ocurre es que hay una pérdida de la fuerza de los capilares y esto causa un edema, incluido el edema pulmonar. Estos cambios inclusive también pueden llevar a una reducción de la presión arterial y a una pobre perfusión orgánica. Entonces, ¿cómo revertimos todo esto? Pues, como lo menciona aquí, con una adecuada fluidoterapia. El corazón, pues, por lo general, al aumentar su frecuencia cardíaca, trata de compensar el incremento, esta ausencia de volumen que está detectando y a su vez, pues, llega un punto que no es suficiente esta ausencia de volumen y ahí es cuando nosotros ya tenemos que llegar a un nivel diferente en el manejo de estos pacientes, no solo con la fluidoterapia, sino que inclusive el apoyo vasopresor. Ahora bien, eso en cuanto a la base fisiopatológica de la sepsis, ¿verdad? Y el estado de choque séptico. Entonces, así a manera de resumen esta parte, pues vamos a tener un llenado capilar lento en la rodilla, en los sortejos, piel moteada o marmórea, oligúrico el paciente y encefalopático. Va a haber un deterioro neurológico. Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues los ojos son las ventanas del cuerpo y nosotros a través de nuestras ventanas podemos evidenciar estos cambios clínicos y se nos puede orientar a que este paciente está en un estado de choque séptico. Si bien es cierto, más adelante vamos a ver que es importante identificar cuál es el foco de entrada de este choque séptico. El diagnóstico operativo del choque séptico, pues ya nosotros lo habíamos visto, más que todo en los diferentes criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en el Quick SOFA, y pues llegamos a la conclusión de que es una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica menor de 40
40 milímetros de mercurio o una disminución de más del 20% de la presión arterial basal. Y el nivel de lactato, alguna literatura dice mayor de 1 milimol por litro y otros mayor de 2 milimoles por litro. El lactato sérico, pues, en realidad, como les mencionaba, es más que todo por el hecho de usar vías anaerobias para la síntesis o para el funcionamiento de los diferentes órganos y tejidos. Entonces, la hiperlactatemia es básicamente inducida por un estrés adrenérgico. Existen niveles elevados de catecolaminas endógenas que me ayudan a mí a permitir que mi cuerpo pues no pierda su funcionalidad. No necesariamente el lactato va a estar dado por hipoperfusión, la hiperlactatemia. También no está bien relacionado con el nivel bajo de dióxido de carbono, y la normolactatemia pues no implica que haya un metabolismo normal, porque depende del momento en que nosotros obtengamos estos niveles de lactato sérico. Si bien también debemos de manejar el concepto de que el lactato es un indicador muy bueno de mal pronóstico en etapas iniciales del choque séptico, pero su utilidad como marcador de reanimación es incierta. Explico esta parte. Nosotros estamos trabajando en un centro, llega el paciente que yo tengo una alta sospecha de que tiene choque séptico, tengo a mi disposición niveles de lactato séricos, puedo tomar estos niveles de lactato séricos y una vez que tengo el resultado, si está mayor de 2 milimoles por litro o mayor de 1 milimol por litro, pues yo estoy enfrentándome frente a un paciente que está con datos de hipoperfusión ya tisular. Pero una vez que yo ya inicié mis maniobras de reanimación, ya estoy con líquidos intravenosos adecuados, tengo una cobertura antibiótica adecuada, vuelvo a tomar niveles de lactato. No siempre el lactato sérico va a ser un marcador de una adecuada reanimación o de que mis maniobras están siendo 100% efectivas, sino que más bien más adelante vamos a ver que existen otras variables que a mí me pueden ayudar a saber si mis acciones o las acciones que he tomado están siendo realmente efectivas. Otro indicador es el índice de choque diastólico, que pues básicamente es esto, es esta fórmula, la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial diastólica. Si está mayor de 2, pues estamos hablando de que hay un estado de choque y pues predice mayor mortalidad. Entonces, para que lo hagan ahí en donde se encuentren, imaginémonos que tenemos un paciente que tiene frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto y tiene una tensión arterial diastólica de 40 milímetros de mercurio. No sé si alguien me puede colaborar a ver cuánto le da a esa relación. Vuelvo a poner el ejemplo. 130 la frecuencia cardíaca y la tensión arterial diastólica, 40 milímetros de mercurio. Entonces divido 130 entre 40. ¿Cuánto le da esa relación? ¿3.25? Ok, bueno, entonces, si nos vamos aquí, gracias, si nos vamos al índice de choque, pues tenemos que, es un índice de choque mayor de 2. Entonces, cuando yo me enfrento a este paciente, pues yo digo, uy, este paciente está chocado y tiene un alto riesgo o una mayor mortalidad. Tengo que empezar mis maniobras lo más pronto posible. Entonces, es un buen indicador práctico que me permite a mí saber si este paciente, pues, en realidad está en un estado de choque. Ahora bien, vamos a entrar a lo que tal vez más nos estaba llamando la atención, que es el tratamiento. ¿Cuál es la base del tratamiento? Pues tratar la infección inmediatamente. Esa es la base del tratamiento en cualquier estado de sepsis, cualquier estado de choque séptico. En cuanto yo recibo el paciente en la emergencia o en mi consulta, tengo que identificar inicialmente cuál es el foco infeccioso. Tengo que saber si es un foco urinario, si es un foco pulmón, si es un foco sistema nervioso, si es un foco piel, si es un foco gastroentérico. Tengo que identificarlo. Una vez que ya lo identifiqué, pues tengo que tratar la infección de manera inmediata.
dependiendo pues la complejidad del caso. Hay situaciones en las que el paciente se va a beneficiar de un abordaje conservador a través del uso de antibióticos y en otras ocasiones pues el paciente se va a beneficiar de un abordaje quirúrgico en el caso de los abscesos o colecciones que el paciente pueda tener. Ok, entonces, hablando netamente ya del uso de los antibióticos, existe unas guías, en este caso Surviving Sepsis, que pues ha tenido múltiples actualizaciones. De hecho, la última actualización es ahorita en el 2021, recién salió el mes anterior, y pues no hay tantos cambios en relación a la versión del 2018, pero sí se recomienda el uso de antibióticos empíricos de amplio espectro para los pacientes que presentan sepsis o choque séptico, para cubrir todos los patógenos probables, incluida la cobertura antibiótica bacteriana, la cobertura fúngica y la cobertura viral. Esta pues es una recomendación fuerte con una evidencia de calidad moderada. A su vez, también existe la recomendación de que la terapia antibiótica empírica sea reducida una vez que se haya identificado o establecido la sensibilidad del patógeno a la terapia antibiótica utilizada o se haya observado una mejoría clínica adecuada. Entonces, yo tengo un paciente que yo estoy seguro que tiene choque séptico, tengo que iniciar una cobertura antibiótica amplia, cubriendo anaerobios, aerobios, gram positivo, gram negativo, y si el paciente tiene factores de riesgo, también cobertura antibiótica antifúngica. Tomo hemocultivos, cultivos urinarios para hongos y bacterias también, y pues tomo mis decisiones una vez que ya tenga los cultivos. Pero lo importante es haber iniciado la cobertura antibiótica lo antes posible. En este caso, pues una vez que yo ya tengo los cultivos, ya tengo identificado el patógeno y ya tengo identificada también la sensibilidad de la terapia antimicrobiana que yo estoy utilizando. Entonces, o a la que el patógeno es sensible o a la que el patógeno es resistente. Entonces, ahí yo puedo con mayor propiedad y de manera objetiva hacer un cambio para también no promover la resistencia bacteriana en un futuro. Entonces, esto es muy importante. Lo principal, como les estaba mencionando, pues es el control de la fuente. Debemos identificar si el foco séptico es quirúrgico, pues debe intervenirse en la brevedad de lo posible, de inmediato. Si la estabilización, pues en realidad no debe de tardar más de 3 minutos. Yo tengo el paciente chocado, encuentro vías periféricas inicialmente, de ser posible 2 vías periféricas, y pues debo iniciar el manejo con líquidos. Ya vamos a ver más adelante cómo es el manejo de los líquidos. El control, pues, o la estabilización no debe tardar más de 3 minutos si estoy utilizando apoyo vasopresor, ya que el tiempo máximo de acción, en este caso, de la principal lámina vasoactiva, en este caso, norepinefrina, pues no tarda más de 3 minutos. Ya una vez iniciada la norepinefrina, pues yo ya debo de empezar a ver que las constantes vitales llegan a meta según lo que yo deseo en el paciente. Ahora, en el caso de la sepsis de foco no determinado, pues cabe solicitar una tomografía de abdomen. Una vez que yo ya descarté que el foco sea urinario, que el foco era pulmón, que el foco era piel, que el foco era sistema nervioso central, que el foco era gastroentérico, no tengo claro cuál es el foco del paciente, lo tengo con cobertura antibiótica amplia, no logro dilucidar adecuadamente cuál es el foco, pues mi acción a seguir es el uso de o solicitar una tomografía abdominal. ¿Y de qué me va a servir esto? Pues el uso de la tomografía abdominal pues me ayuda tanto en el tratamiento como en el pronóstico. Existen diferentes scores, índices, que me ayudan a mí a saber si este paciente en realidad está cursando con un cuadro de peritonitis. En este caso, el índice de peritonitis de Mannheim, que pues me toma diferentes acápites, tomando la edad, si es mayor de 50 años, el sexo femenino, que tenga falla orgánica, o sea, falla renal ya, falla hepática, que tenga patología oncológica activa, el tiempo de evolución, si es más de 24 horas, el origen no colónico de la sepsis, la extensión a peritonitis generalizada, líquido fecaloide, líquido purulento no fecaloideo.
Entonces, ojo cuando se obtienen más de 26 puntos. Eso me indica a mí de que el foco netamente es abdominal. Y pues, fuentes de contaminación, puede ser la defecación. A ver, si la defecación está presente, pues le doy 0 puntos en este nomograma de Kvyat. Y si la defecación está ausente, pues ya tengo 14 puntos. También, pues, el requerimiento de apoyo vasopresor, si no requiere, pues 0 puntos, y si requiere, 14 puntos. Y así netamente voy sumando hasta llegar al momento de llegar a un puntaje total. Entonces, si llego a un puntaje mayor, pues mayor es la posibilidad de hacer una laparotomía exploratoria. Y pues ver si el paciente tiene alguna colección intraabdominal en este caso, o si algún órgano está afectado y mi estudio de imagen no me está ayudando. Básicamente, pues, dependiendo la categoría del riesgo, pues me dice si la tomografía es necesaria o no. Si yo tengo un riesgo alto, pues la tomografía debe realizarse y se debe estar repitiendo las evaluaciones cada cierto periodo de tiempo, cada 24 horas en el caso de un riesgo bajo, un riesgo intermedio cada 12 horas, y si el riesgo es alto, en 12 horas si la tomografía está negativa, si no se logró identificar alguna colección. Es importante que nosotros, después de esta charla, pues podamos cambiar paradigmas. Por lo general, hemos llegado a tener la mala costumbre de no realizar cultivos a los pacientes, y es básico y vital que nosotros desarrollemos o realicemos cultivos a los pacientes siempre que iniciamos cobertura antibiótica, y más aún cuando iniciamos una cobertura antibiótica amplia. Entonces hay que cambiar ese paradigma de no realizar cultivos en la emergencia o porque está en la emergencia. Si bien es cierto, hay acciones que son más importantes que los hemocultivos, como el inicio de la cobertura antibiótica y la reanimación con líquidos intravenosos, pero no por eso es que yo voy a dejar de tomar los cultivos. La otra es no iniciar antibióticos de amplio espectro por temor, pues en realidad yo lo que quiero es salvar la vida del paciente en el momento en que llega. Y se ha demostrado que entre más pronto yo inicie la cobertura antibiótica, pues mejores resultados o mejor es el pronóstico del paciente. Y lo otro es de que se tiene a veces esa falsa creencia o idea errónea de que primero hay que estabilizar al paciente y luego llevarlo a el procedimiento quirúrgico. En realidad, como les mencionaba anteriormente, lo que yo necesito hacer es eliminar el foco infeccioso. Si el foco infeccioso es quirúrgico, pues tengo que retirarlo lo más pronto posible para poder salvar la vida del paciente. Bueno, ahora, ¿cómo iniciamos el manejo de fluidos vasopresores? Pues este estudio que se llama Andromeda Shock Trial, básicamente lo que evidenció o demostró es el uso del manejo vasopresor en el paciente crítico o el paciente en un estado de shock. Y en realidad, pues la mitad de los pacientes con sepsis no van a ser respondedores a volumen. Entonces, en este caso, yo siempre tengo que iniciar con volumen en este tipo de pacientes. Lo recomendado es utilizar 30 ml por kilo en los pacientes de manera inicial. Entonces, si el paciente pesa 70 kilogramos, hablando del individuo fisiológico, entonces lo multiplico por 30, me dice que debo de iniciar con 2100 ml, así, de entrada, en este tipo de pacientes, por lo menos en la primera hora. Y luego, pues ver si el paciente responde a volumen. Ciertamente, no es que a todos los pacientes les voy a pasar los 2100 ml, a todo paciente que pesa 70 kilos, sino que yo tengo que ir viendo de manera dinámica cómo va respondiendo este paciente al volumen. Puedo ver primero 250 ml, si el paciente responde, pues ya voy restringiendo un poco más mis líquidos. No necesito seguir pasando más volumen de manera enérgica, porque también pueden venir los efectos adversos de una reanimación enérgica. Ahora bien, cuando el paciente no es respondedor a volumen, le pasé los 2100 ml de volumen y no mejoró, pues en este caso, ahí ya voy a requerir el apoyo vasopresor. Cuando ya requiero el apoyo vasopresor, pues en este caso
Ya los volúmenes los tengo que controlar siempre utilizando estas variables hemodinámicas que más adelante vamos a ver. Permítanme aquí. Ok. Entonces, aquí en el Andromeda Shock Trial nos menciona qué pacientes fueron respondedores a volumen y el tiempo de evolución. Esta gráfica es muy importante. Más que todo porque nos indica de que los pacientes dejaban de ser respondedores a volumen a medida iba avanzando el cuadro. Entonces, si nosotros recibíamos al paciente en la primera hora, el 100% de estos pacientes iban a ser respondedores a volumen. Pero a medida iba avanzando el tiempo, a las 2 horas, vemos que ya un 60% de los pacientes pues ya no eran respondedores a volumen, pero un 40% todavía seguían siendo respondedores a volumen. Ya a las 4 horas, ya apenas un 20% de los pacientes eran respondedores a volumen y ya para las 8 horas, pues apenas un 10% de los pacientes o menos eran respondedores a volumen. Entonces, ¿a qué los quiero llevar con esto? Que el manejo del choque séptico no es necesariamente solo volumen, solo líquidos, sino que también es todo el abanico de elementos que yo necesito. Antibiótico terapia, los líquidos y en caso de que requiera el apoyo vasopresor. Entonces, estos pacientes pues sí se beneficiaron del uso de líquidos de líquidos tempranos, pero también se evidenció de que no solo la fluidoterapia era lo que iba a ayudar a este tipo de pacientes. La administración rápida de 30 ml por kilo de soluciones cristaloides para pacientes hipotensos con niveles de lactato mayores o iguales a 4 milimoles por litro es la recomendación que se dio en la guía de Surviving Sepsis Campaign, de la campaña de sobreviviendo a la sepsis del año 2018. Siempre aquí nos recomendaban pues medir los niveles de lactato séricos si estaban mayores de 2 milimoles por litro, obtener cultivos sanguíneos lo más pronto posible, antes si es posible de la administración de antibióticos, pero si no, pues primero el antibiótico y después el cultivo, administrar antibióticos de amplio espectro y esa administración de líquidos, que es súper importante. Una vez que nosotros ya estamos con el apoyo vasopresor, pues mantener presiones arteriales medias mayores o iguales a 65 milímetros de mercurio. Ahora, hablando netamente pues del manejo con los líquidos, pues debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque existen complicaciones también una vez que nosotros somos demasiado enérgicos con los líquidos. Podemos llevar a una sobrecarga hídrica, a un edema pulmonar, a un edema periférico, y si estamos utilizando líquidos que tienen cloro, en este caso solución salina normal, al 0.9%, pues también podemos cursar con hipercloremia y aumentar la mortalidad. Vemos aquí que existen diferentes medidas dinámicas que me ayudan a mí a ver si en realidad el paciente pues está mejorando su hemodinamia. En este caso, pues tenemos dos medidas dinámicas que nos permiten a nosotros saber. Una es el llenado capilar, el tiempo del llenado capilar, y la otra, en realidad, es más que todo la elevación pasiva de las piernas. Entonces, una vez que nosotros podemos o estamos capacitados para ver estas maniobras dinámicas que en realidad no requieren mayor ciencia, el llenado capilar, pues básicamente yo me voy a la parte distal de mis extremidades, presiono con 2 dedos, uno de los pulpejos o uno de los ortejos y veo su llenado capilar si es mayor de 2 segundos, menor de 2 segundos o si es más de 4 segundos, pues yo puedo determinar si el paciente en realidad está cursando con hipovolemia o no. Y en el caso de la otra maniobra que es la elevación de la pasiva de las piernas, pues también me ayuda a determinar. Anteriormente también nosotros cuando utilizábamos la presión venosa central, cuando teníamos catéteres venosos centrales, ya sea yugulares o subclavios o yugulares posteriores, y nos ayudaba a determinar si el paciente en realidad estaba depletado de volumen. Aparte de eso, más que todo,
tenemos que saber de que la elevación de la rodilla de las piernas puede reducir el llenado capilar. Entonces, yo elevo las piernas del paciente, las dos, y si se reduce el llenado capilar en las piernas en elevación, mayor de 2 segundos, o aumenta, perdón, el tiempo de llenado capilar mayor del 25%, como dice aquí, se asocia que no hay una respuesta de volumen, pero si mejora, se asocia que sí hay una respuesta adecuada al volumen que yo estoy administrando. Eso en cuanto a las medidas dinámicas. Luego, pues nos habla siempre en el Andromeda Shock Study que los niveles de lactato sérico también pueden predecir mortalidad en los 28 días. Entonces, básicamente, los niveles de lactato más elevados pues se asociaban a mayor mortalidad. Si bien es cierto, aquí tenemos esta gráfica donde podemos evidenciar que el nivel de lactato sérico tomado al momento de entrada y luego a las 2 horas. Entonces, vamos a guiarnos por el tiempo de llenado capilar y el nivel de lactato. Entonces, en este estudio, básicamente lo que se decía, que es el tercer consenso de sepsis, perdón, es que tomábamos los niveles de lactato sérico. Si había un lactato sérico a las 2 horas, perdón, con un llenado capilar normal en el 40% de los pacientes, y entonces el nivel de lactato sérico llegaba a ser normal en el 35%, pues se recomendaba reducir la reanimación con los líquidos. Pero si los pacientes con llenado capilar normal y niveles de lactato sérico anormal, un 44%, pues se recomendaba continuar con la resucitación. Previamente yo les había mencionado que el lactato sérico es un buen indicador para ver si el paciente está con datos tipo perfusión tisular, pero no es un buen indicador para evidenciar si el paciente está siendo reanimado de manera adecuada. En la parte de abajo, pues vemos en el brazo inferior los niveles de llenado, el tiempo de llenado capilar. Si estaba normal el llenado capilar, pues ellos recomendaban reducir la resucitación. Entonces, ellos básicamente en este estudio lo que comparaban era el llenado capilar junto con niveles de lactato sérico y el llenado capilar sin niveles de lactato sérico. Y en realidad, pues, no se evidenció de que los niveles de lactato sérico después de las 2 horas de haber iniciado mi reanimación mejoraran el pronóstico de los pacientes. Ahora, ¿qué líquidos intravenosos tengo que usar? Pues depende. Aquí es donde depende y aquí es donde uno tiene que jugársela. Dependiendo, pues, cómo están los electrolitos séricos, si tengo hiponatremia, si tengo hipocalemia, si tengo hipofufatemia, si tengo hipernatremia, si tengo hipercloremia y si tengo falla renal aguda. Entonces, ya se ha evidenciado de que no existe una diferencia en el manejo inicial en el uso de las soluciones cristaloides balanceadas, en este caso solución Harman, por ejemplo, y la solución salina normal al 0.9% al momento de inicio de un paciente, de inicio de la reanimación de un paciente. Más que todo en estos pacientes que no están cursando con trastornos del sodio. Si el paciente está cursando con trastorno del sodio o trastorno del cloro, pues sí me interesa qué líquido voy a usar. En este caso, la solución preferida es la solución Harman, porque no llevo al paciente a hipernatremia ni a hipercloremia, que puede ser posteriormente un factor contribuyente de mal pronóstico en este tipo de pacientes, porque estoy agregando, además del estado de choque séptico, estoy agregando un trastorno hidroelectrolítico. Ahora, en el caso de los vasopresores, pues el vasopresor de elección ya se sabe que es la norepinefrina y el objetivo terapéutico principal es mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Pues la dosis va de 1 a 25 microgramos minuto o 0.02 a 3 microgramos por kilo hora. El beneficio, pues, es básicamente que el paciente mejora su supervivencia y existen menos complicaciones, es menos arritmogénica que las otras aminas vasoactivas, en este caso que la dopamina, y se agrega un segundo vasopresor, pues básicamente cuando ya estamos llegando a sobrepasar la dosis máxima recomendada de la norepinefrina, en este caso mayor de 0.5 microgramos por kilo hora.
aquí pues también tenemos el uso de la vasopresina, que puede ser, y sus análogos en el uso o en los estados de choque. La vasopresina, si bien es cierto, se sintetiza en el hipotálamo, en la neurohipófisis, y aparte de eso, bueno, se almacena ahí, mejor dicho, se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacena en la hipófisis posterior y responde pues a los cambios en la osmolaridad y a los cambios tanto en la arteriola renal eferente, perdón, y en el túbulo contorneado distal, que es donde están los receptores de vasopresina. Circula pues a lo largo de las neuronas de la glándula hipófisis, se almacena aquí en la parte posterior, si bien es cierto, en la hipófisis posterior, y ahí es donde se secreta la arginina vasopresina. Entonces, existen diferentes tipos de receptores. Están los receptores baptanes 1, que son los receptores de la contracción de las células lisas que están en las arteriolas eferentes renales, que esto es lo que nosotros podemos ver acá, en las arteriolas eferentes renales, que básicamente lo que van a hacer es de que el agua a través de las aquaporinas se reclute, se reabsorba y no se pueda excretar a través de la orina. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que el paciente, por ejemplo, está cursando con oliguria, esto con el afán de mantener una normovolemia o una euvolemia. Luego tenemos los receptores baptanes 2, que también son renales y siempre van a actuar en las aquaporinas 2. Y lo que producen básicamente es eso, lo que les había mencionado, una reabsorción de agua. Aparte de eso, tenemos los receptores baptanes 1B que inducen la estimulación del eje corticotrópico y secreción de insulina. Entonces, al haber una mayor secreción o liberación de la hormona ACTH, aumenta la producción de cortisol por las glándulas suprarrenales y esto, a su vez, al aumentar los niveles de glucosa sérica, aumenta la insulina sérica por las células beta del páncreas. Y eso también puede llevarme a efectos deleterios en el metabolismo sistémico. Una vez que ocurre vasoconstricción de las arterias renales eferentes, pues puede haber aumento de la diuresis, porque mejora el flujo renal, el flujo sanguíneo renal. Al actuar también en los vasos, en el músculo liso, las células del músculo liso, pues promueve la vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Y también estos efectos de la arginina vasopresina se ven evidenciados en la agregación plaquetaria y la liberación de factores de coagulación. Entonces también tiene que ver en los estados de hipercoagulabilidad en los pacientes con choque séptico. Ok, ahora, esto en cuanto a la vasopresina, que es lo que estábamos mencionando. Permítanme. Ok, en cuanto a la vasopresina, pues igual, siempre mantener la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Y pues, como les mencionaba, en el choque séptico, básicamente lo que es una deficiencia relativa a vasopresina. Tiene un efecto modulador sobre la norepinefrina y es un complemento ideal para la norepinefrina. Hay menos complicaciones y tampoco es arritmogénica. Lo único malo es su costo, es bastante costosa la vasopresina. Y luego, pues, mantener la dosis de vasopresina cuando ya alcanzamos la dosis tope de norepinefrina. En este caso, una dosis inicial de 0.01 a 0.03 unidades internacionales por minuto, con un mantenimiento de 0.03 a 0.04 unidades por minuto y máximo mayor de 0.04 unidades por minuto. En el caso de la epinefrina o adrenalina, siempre mantener la presión arterial
media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Las guías de Surviving Sepsis lo recomiendan como vasopresor de segunda línea. Tiene una potente actividad alfa y beta adrenérgica y pues también aumenta la presión arterial media, aumenta el gasto cardíaco y el tono vasomotor. Tiene un uso limitado por el riesgo de arritmias y acidosis láctica transitoria. Si bien recordamos fisiopatológicamente, los receptores alfa pues son vasoconstrictores y los receptores beta pues son vasodilatadores a nivel de los vasos sanguíneos. Pero también tenemos los receptores beta 1 que estos se encuentran en el corazón y esto pues puede mejorar el cronotropismo y el ionotropismo cardíaco. La dopamina, no se recomienda dopamina en sepsis porque hay riesgo y hay mucha propensión a producir taquiarritmias, contrario al caso del choque cardiogénico de que es la arritmia de elección, perdón, es la amina de elección. La fenilefrina es un agonista alfa-adrenérgico puro y pues se utiliza habitualmente en el choque séptico. Debe limitarse el choque séptico complicado por taquiarritmias significativas o como complemento del choque vasodilatador refractario, hasta que haya más evidencia de los beneficios que se pueden obtener con la fenilefrina. Tenemos la angiotensina 2, que fue aprobada recientemente como vasopresora en el choque séptico y activa los receptores de angiotensina 1A, 1B, para el aumento del calcio intracelular en el músculo liso, promoviendo la vasoconstricción. Los datos sobre su seguridad, pues aún son escasos. Los sinotrópicos, pues básicamente los vamos a utilizar cuando hay miocardiopatía inducida por sepsis o choque séptico. En este caso, pues la dobutamina. Milrinone, levosimendan, pues todavía no están aprobados en Estados Unidos. La norepinefrina y más dobutamina versus la epinefrina. En el choque séptico, pues no ha demostrado que tenga alguna diferencia en la mortalidad, los efectos secundarios o la duración del choque. Y pues en el uso de los esteroides, pues es bastante controversial el uso de los esteroides, pero si bien es cierto, una de las probables causas de choque refractario, pues puede ser la insuficiencia suprarrenal. Entonces, se ha demostrado de que el uso de hidrocortisona en bolos puede mejorar en estos estados de choque cuando ya hay una refractariedad al uso inclusive de los vasopresores. Si bien también se sabe de que existen reacciones adversas medicamentosas, en este caso la hipertensión arterial, hiperglucemia, hipernatremia, y en la mayoría de los casos los esteroides se suspenden después de omitir los vasopresores. Entonces, vamos a llevar este ciclo de hidrocortisona, en el caso del choque refractario, cada 6 horas con una pauta de descenso hasta llegar a omitirlo, para también evitar de que si el paciente no tenía insuficiencia suprarrenal, pues ocasionarle una insuficiencia suprarrenal. Y en el caso de la tiamina y el ácido ascórbico, pues también es bastante controversial su uso, pero se ha evidenciado en este ensayo en 13 unidades de cuidados intensivos en hospitales de Estados Unidos que pues no hubo diferencia en la calidad de vida relacionada con la salud entre la intervención, entre los grupos de intervención, o sea, el grupo que recibía la tiamina y el ácido ascórbico y el grupo que no la recibía. En el caso de los coloides, pues, en el caso específico de la albúmina, aumenta la presión oncótica intravascular, disminuye la fuga capilar por las presiones coloidosmóticas y disminuye la cantidad de líquido necesaria para la reanimación por el alto contenido osmolar que tiene la albúmina. No hay beneficio en términos de mortalidad y es más costosa la albúmina en cuanto al uso de vasopresores. Ahora, en cuanto al uso del bicarbonato de sodio, pues si bien es cierto, se puede considerar de que los pacientes que tienen pH bastante disminuido y un bicarbonato bajo, pues se puedan beneficiar del uso de bicarbonato de sodio. Específicamente, estos pacientes que están con un pH menor de 7.3, que tienen un exceso, un déficit de base en -4, dentro de las primeras 24 horas de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, estos pacientes se pueden beneficiar. Pero hay que tener cuidado también porque
puede ser un enmascarador de que el cuadro clínico no está mejorando, pero en realidad no sea así, porque únicamente estoy básicamente corrigiendo el trastorno ácido-base, pero no estoy corrigiendo la causa subyacente o la causa verdadera del estado de choque. Y muy importante recordar esto, que es básicamente la hora dorada, que en esta hora inicial, pues, es donde yo debo de tomar mis acciones. Número 1, pues, al momento de que ingrese el paciente, medir niveles de lactato sérico. Entonces, si el paciente está con un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro, básicamente me estoy enfrentando ante un estado que tiene datos de hipoperfusión tisular. Luego, pues, lo principal es obtener cultivos antes, si se puede, de la administración de antibióticos. Pero si me dicen, no, fíjese que en el hospital no hay frascos para hemocultivo, pues bueno, yo no tengo que retrasar el uso de los antibióticos, porque al final no es el cultivo el que me va a salvar el paciente, sino que el uso de los antibióticos. Como tercer punto, puedes administrar antibióticos de amplio espectro, así como se ve aquí en la imagen. Y en el número 4, iniciar la administración rápida de líquidos intravenosos, cristaloides isotónicos. Y luego, pues, cuando tengo datos de hipotensión o niveles de lactato sérico mayor o igual a 4. Luego también aplicar el apoyo vasopresor si existe hipotensión después de la resucitación enérgica, para tratar de mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y entonces aquí vemos un paciente que pues está siendo monitorizado con un monitor cardíaco y también a su vez está con un catéter venoso central recibiendo las soluciones tanto isotónicas, el apoyo vasopresor y su cobertura antibiótica. Y si cuento en un hospital central, tener gases venosos centrales, gases arteriales, perdón, y hacer una correlación del delta CO2, calcular el delta delta en caso de acidosis, y así pues ir viendo cómo va mejorando mi paciente. Entonces, la principal idea que uno debe de tener cuando uno maneja el estado de choque es que debe actuar de forma rápida. Si uno enlentece el manejo de este tipo de pacientes, pues el pronóstico no es bueno y estos pacientes en realidad pues tienen una alta mortalidad. Como mencionábamos antes, inclusive los pacientes que entran en unidades de cuidados intensivos tienen una mortalidad de más del 50%. Entonces, tengo mi paciente chocado, le entro con, si tengo lactato, pues lactato, le inicio el lactato, verifico que esté mayor de 2, tomo cultivos, antibiótico, resucitación con líquidos, posteriormente el apoyo vasopresor si no responde a los líquidos y pues tratar la causa del choque, que es lo principal. En este caso, si es quirúrgico, no retrasar la llevada del paciente a la sala de operaciones si evidencia cuál es el foco quirúrgico infeccioso del paciente y si el paciente pues me responde al uso de los antibióticos. Puntos clave a destacar aquí pues número 1, utilizar siempre los scores que tengo a disposición, en este caso el Quick SOFA y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. De manera, me permiten un diagnóstico temprano y me ayudan a clasificar el paciente. A su vez, utilizar antibióticos. Debe ser antibióticos de amplio espectro, basado también después en los patrones de sensibilidad local, haciendo una evaluación diaria y realizar un desescalamiento adecuado en base al resultado de los cultivos. La reanimación con bolos de líquido debe ser seguida de un apoyo de sopesar los riesgos-beneficios de la administración de líquidos adicionales según el estado del volumen del paciente, porque no es lo mismo reanimar a un paciente infartado o a un paciente con cirrosis, porque estos pacientes no toleran tanto el exceso de volumen. Mi objetivo pues siempre debe ser mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, ya sea utilizando norepinefrina, con vasopresina si fuese necesario para lograrlo, ¿verdad? Y no se recomienda el uso de esteroides si la reanimación con líquidos y vasopresores son suficientes para
restaurar la estabilidad hemodinámica, solo en aquellos casos, como les mencionaba, de choques ya refractarios. Y ya para terminar, pues no es importante saber cuánto tiempo queda, sino qué hacer con el tiempo que se te concede. Gracias. Y pues ahorita iríamos al tiempo de las preguntas, si tienen dudas al respecto. Por supuesto, invitamos a los participantes a que puedan hacer sus preguntas al doctor José David Ferreira Reyes. En este momento, si hay dudas, pues pueden participar. Si hay algo que quieran comentar también, es importante en este momento que esté el doctor disponible para ustedes. No hay dudas, aparentemente todo está bien claro. Sí es importante, pero fue una excelente exposición, doctor, y definitivamente lo que usted menciona de encontrar en primera instancia los signos importantes que nos vayan a orientar a evitar que el paciente llegue a un shock realmente. Y por supuesto, eso va a depender también la toma de decisiones que en el centro asistencial en que nos encontremos se puedan hacer. Como dice usted, no hay que esperar el resultado del urocultivo, el resultado de un hemocultivo, el resultado de cualquier otro cultivo para poder empezar el manejo cuando estamos viendo que la situación del paciente está complicando. Así que ha sido una excelente exposición. Invitamos a los que han estado pendientes de esta presentación que puedan hacer sus preguntas. Vamos a dar oportunidad unos minutos más si desean hacer alguna pregunta. Gracias, doctor, por la presentación. Estuvo muy bien detallado. Yo una consulta tendría que, ¿qué recomendaciones podría proporcionar al personal de salud para, en cuanto, por ejemplo, a cuando se atiende al paciente en el establecimiento del primer nivel, en la atención primaria? Entonces, como dos recomendaciones básicas que usted consideraría para todo el tema, como una forma de resumir todo lo que nos ha planteado el día de hoy. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, pues lo que yo recomendaría es siempre tratar de identificar una causa del choque. Si bien es cierto, cuando nosotros recibimos el paciente en el primer contacto que tenemos, nosotros hacemos lo más importante, el interrogatorio. Como se nos ha enseñado, la anamnesis pues brinda el 80% del diagnóstico. Ahora bien, si el paciente viene ya con un estado neurológico alterado, pues esta información es prácticamente difícil de obtener si no está con un familiar que sea conviviente o no. Y pues lo otro que me va a orientar a mí o que me va a apoyar mi diagnóstico sería el examen físico, un examen físico exhaustivo. Muchas veces nos hemos llevado sorpresas aquí en el Hospital Escuela, en la emergencia de medicina interna, que viene el paciente chocado, tiene datos francos, clínicos de sepsis, pero no se identifica adecuadamente el foco infeccioso. Entonces, ¿qué hago yo? El examen físico exhaustivo. Muchas veces solo con quitarle los calcetines a un paciente nos damos cuenta de que lo que tiene es un pie diabético, que tiene una úlcera venosa infectada y ese es el foco infeccioso que tiene el paciente. Entonces, mi cobertura antibiótica inicial pues va orientada a ese foco infeccioso. Entonces, esa es una recomendación básica que yo daría, hacer un examen físico y un interrogatorio exhaustivo a este tipo de pacientes. Y luego, pues, no retrasar mis acciones. Una vez que yo recibo el paciente, si estoy en un sitio de primera atención, pues no cuento con antibióticos de amplio espectro, o si los cuento, pues aplicarle la primera dosis del antibiótico de amplio espectro y referirlo a un centro de mayor nivel para que reciba una mejor atención.
Ahora bien, creo que por ahí me estaban haciendo otra pregunta que decía, ¿Qué antibiótico? ¿qué antibiótico empírico podemos usar que sea mayormente efectivo para referir un segundo nivel? Es una muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, en el primer nivel, por lo general, tenemos únicamente coberturas antibióticas que son así, para gram positivo, gram negativo, y básicamente para gérmenes que son adquiridos en la comunidad, no netamente gérmenes hospitalarios. Pero es importante este antecedente, pues si el paciente había estado hospitalizado previamente o si nunca ha estado hospitalizado, eso es muy importante a la hora de yo poder decidir qué antibiótico empírico voy a usar. Entonces, dividámoslo así. Paciente que tiene gérmenes, gérmenes adquiridos en la comunidad y gérmenes hospitalarios. Entonces, gérmenes adquiridos en la comunidad, pues básicamente, si yo identifique, por ejemplo, un foco urinario, yo estoy pensando, por decir alguna pielonefritis, yo me puedo ir con una cefalosporina de tercera generación. Puede ser ceftriaxona, por ejemplo. Si estoy con un foco piel, por ejemplo, puedo utilizar oxacilina, que oxa creo que también está en el esquema básico. O inclusive puedo usar, ¿cómo se llama? Penicilina. La penicilina, muchas veces, si es foco piel, me ayuda a cubrir, en este caso, Staphylococcus aureus o Streptococcus. ¿Ok? Entonces son antibióticos que tenemos a nuestro alcance en ese momento. Y créanme que con aplicar esa primera dosis se está haciendo mucho por el paciente, dándole chance a que llegue a un centro de mayor nivel para que reciba otra cobertura antibiótica. Y luego lo otro, si el paciente está chocado, pues mi reanimación inicial con líquidos. Como les decía, la norma en la guía dice que es de 30 ml por kilo, pero eso no está escrito en piedra, pues por eso yo tengo mis variables hemodinámicas. Si yo le paso, por ejemplo, 250 ml de Harman a un paciente y recupera presión arterial, pues básicamente yo ya sé que ese paciente va a ser respondedor a líquido y que no tengo que excederme con los líquidos. O si es un paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca, tampoco lo voy a sobrecargar de líquidos. O si es un paciente que tiene cirrosis, tampoco lo voy a sobrecargar de líquidos. Entonces tengo que ver también esas limitaciones, pero sí, la cobertura antibiótica va a ir en dependencia de eso. Número uno, del foco que yo identifiqué en mi interrogatorio y que yo identifiqué en mi examen físico, y si tengo acceso al laboratorio, pues de mis exámenes laboratoriales. Y número dos, de si es con gérmenes adquiridos en la comunidad o gérmenes hospitalarios. Porque si es en gérmenes hospitalarios, yo ya tengo que pensar en otras cosas. Como les decía a mis compañeros, en dinosaurios. Ya hay que pensar en pseudomonas, ya hay que pensar en Staphylococcus aureus meticilina resistente, ya hay que pensar en Klebsiella, hay que pensar en otras cosas. Entonces, en base a eso va a depender el antibiótico que yo voy a utilizar. Y, por ejemplo, si yo tengo una fuerte sospecha, vaya, el típico caso que nos puede llegar a nosotros en una unidad de primer nivel, aquel dolor abdominal que yo estoy pensando que es apendicitis y que es una apendicitis complicada, por ejemplo. Entonces, yo ahí debo de cubrir bacterias anaerobias y en este caso, pues, le dejo una doble cobertura antibiótica. Ceftriaxona metronidazol, por ejemplo, es una excelente cobertura antibiótica que yo puedo utilizar en este tipo de pacientes. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que yo estoy identificando que es neumonía lo que tiene, y es neumonía y me grita que es neumonía, entonces yo ya clasifiqué que son gérmenes adquiridos en la comunidad, entonces yo tengo que cubrir medicamentos, ¿cómo se llama? Atípicos, gérmenes atípicos y gérmenes típicos que me pueden dar neumonía. Entonces, una excelente cobertura antibiótica podría ser ceftriaxona citromicina o ceftriaxona doxiciclina. La doxiciclina casi nadie le tiene fe, pero es un excelente fármaco contra típicos. No necesariamente tengo que irme a levofloxa. ¿Ok? Entonces, eso básicamente. Básicamente eso es lo importante, ¿verdad? A la hora de elegir los antibióticos. Creo que hay otra pregunta por aquí. Ahí hay otra de Klebsiella, doctor. Y es importante lo que usted mencionó también en el sentido de que se investigue en el paciente con la frecuencia que hay en el país de la diabetes, una complicación diabética, no solo pie diabético, sino que infección urinaria son muy frecuentes, ¿verdad?
Y lo que mencionó, que no se nos olvide si el paciente ha estado o no hospitalizado recientemente para poder utilizar los antibióticos que correspondan conforme a lo que usted mencionó, pues si es microorganismo adquirido en la comunidad o ya por haber estado hospitalizado. Continúe. Exacto. Sí, entonces, gracias, doctor. Dice, sí, la Klebsiella la he visto frecuentemente en neurocultivo y E. coli. Muy bien, entonces, sí, de hecho, ceftriaxona es un buen fármaco inicial para Klebsiella que no es resistente. Es una excelente cobertura antibiótica. Lo otro, es bien importante identificar en el caso específico de las infecciones urinarias que existen infecciones urinarias que son intraluminales, o sea, que son de la luz, en este caso uretritis, cistitis, y tenemos las infecciones urinarias que son parenquimatosas, en este caso pielonefritis, por ejemplo. Entonces, nosotros también tener nuestra sospecha diagnóstica. Si, por ejemplo, pensamos en una pielonefritis, pues ya podemos utilizar de forma empírica una quinolona, sea ciprofloxacina, levofloxacina, y si no tenemos estas a nuestro alcance o ya hay un neurocultivo que me muestre resistencia, pues ceftriaxona. Es una excelente cobertura antibiótica inicial. Si es una infección urinaria luminal, cistitis, uretritis, pues yo ya tengo que utilizar antibióticos que no sean tan potentes, pensando en su penetración. En este caso, inclusive un antiséptico famoso que todos lo hemos usado o lo hemos escuchado alguna vez, es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína viene de 1960, ya casi nadie le tiene fe, ya ni se acuerdan de la nitrofurantoína 1, pero la nitrofurantoína es un excelente antiséptico en este caso, que se puede utilizar en infecciones urinarias luminales. Y también tenemos la fofomicina, que es un poquito más cara, pero tiene la facilidad de que no es, no es tan nefrotóxica ni tampoco hepatotóxica, y tenemos el uso del trimetoprim sulfametoxazol, que también ya casi nadie le tiene fe al trimetoprim, y ahí está siempre brindando excelentes resultados. Entonces también es importante identificar de forma anatómica el tipo de infección urinaria, en el caso de las infecciones urinarias. Doctor, no se le puede olvidar también que en las comunidades todavía las personas cuando tienen alguna lesión en piel se aplican cataplasma, se aplican cualquier otra sustancia y ojo con eso, entonces también hay que hacer, y al hospital, escuelas le llegan también ya con eso de algunos barrios y colonias. Cuéntenos esas experiencias más bien. No, sí, ahí, bueno, como usted dice, bueno, son métodos empíricos que se utilizan por parte de los pobladores Y contaminan y en realidad, la situación. sí, exacto. Mire, más que todo con los pies diabéticos. Hay tantos remedios que uno encuentra que los pacientes utilizan, pero vaya, específicamente en el caso del pie diabético hay gente que dice, no, mire que me estaba aplicando estas gotitas, o mire que me estaba aplicando agua de quina, por ejemplo, que ese es otro remedio famoso que usan. Entonces, en el caso de esta entidad, el pie diabético, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la vascularidad o la vasculatura está afectada. Hay una enfermedad arterial periférica y eso en realidad, cuando ya existe una enfermedad arterial periférica más pie diabético, le puede poner la mejor cobertura antibiótica y ese cuadro no va a resolver jamás, ni lavando el pie todos los días, ni usando el mejor antibiótico. ¿Por qué? Simple y sencillamente, usted aplica el antibiótico intravenoso, pero porque existe afectación vascular no va a llegar ahí. Entonces las personas a veces cuesta hacerles entender eso, ¿verdad? Llegan con la fe de que van a mantener su miembro, de que no se les va a amputar su dedito, pero ya la afectación vascular es importante. Y en este caso, cuando llegan ya con estos remedios caseros, llegan con café. A veces hemos visto que les aplican café, otro que les aplican tierra inclusive. Entonces, como usted dice, contaminan, ¿verdad? Y entonces eso lo invita a uno inclusive a utilizar otro tipo de coberturas antibióticas también. No lo que en realidad necesitaba, sino un poquito más. Sí. Y lo que usted mencionó, revisar, por ejemplo, los pies cuando andan con calcetines.
No olvidarnos que todavía, aunque la situación es menor que antes, siempre se puede encontrar ahí, por ejemplo, algún parásito entre los dedos de los pies, principalmente proveniente de los cerdos, en aquellas comunidades donde hay cerdos en la calle todavía, ¿verdad? Y ya se ha visto casos de esos también incluso, que es muy frecuente. Lo otro que es frecuente en nuestro medio es problemas con las piezas dentales, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ya no se puede uno confiar ni solamente que sea diabético, sino que el descuido que hay de la población, de una parte de la población en las piezas dentales y, por ejemplo, con los parásitos que provienen de los cerdos y que muchas veces se introducen entre los dedos, ¿verdad? Ese De los doctor que pies. sí, es bien interesante eso que usted menciona de las piezas dentales. Muchas veces uno examina exhaustivamente al paciente, busca focos infecciosos y se olvida muchas veces revisar las piezas dentales de los pacientes. De hecho, piezas dentales cariadas o contaminadas a cuadros de neuroinfección y posteriormente inclusive hasta cuadros de endocarditis. Y ya una bien establecida es un problema, pues uno, porque es una cobertura antibiótica amplia y extensa en periodo de tiempo, y dos, porque puede hacer siembras hematógenas a cualquier lado. Puede hacer foco piel, foco hígado, foco pulmón, foco sistema nervioso central, foco riñón. Entonces es un problema, una endocarditis. Y siempre teniendo esa salvedad, pues debe hacer un adecuado examen en el sistema otorrinolaríngeo, en este caso en la cavidad oral. No sé si alguien tiene otra duda, doctor. Así es, no sé si alguien de los participantes quisiera hacer alguna pregunta o quedó todo pues dentro de lo que cabe. Ya vimos que al doctor se le hizo oscuro, ya aquí tuve que encender las luces también porque estaban oscuras. Pero fue muy interesante, doctor, lo felicitamos por esa oportunidad que nos brindó. Ahí están aplaudiendo, ¿verdad? O levantaron una mano, creo yo, no sé, si quieren hablar algo, tiene la palabra. Excelente. Dice, bueno, si no hay nadie más, pues le agradecemos al doctor José David Ferreira Reyes, médico residente del hospital, ubicado en el hospital Escuela en este momento. Dice, doctor Nocoto, gracias, excelente. Eh, pues es parte de lo nuestro y hay que sentirnos orgullosos de lo nuestro. En nuestro país todo se menciona negativo y lo que estamos en este momento es excelente. Eso es lo que somos los hondureños, capaces y inteligentes en las situaciones que nos competen. Así que gracias a todos, gracias doctor José David Ferreira Reyes por la tarde que nos ha hecho pasar un tema excelente, apetitoso, como que ya no nos queríamos ir, ¿verdad? Y Catherine Zapata para todos, Alma, Verónica, aplausos para todos. Gracias, buenas tardes y recuerden que queda grabado la capacitación, la presentación en Telesam, se les va a hacer llegar y si el doctor nos hace llegar a través de este medio también la presentación sería muy buena. Así que muchas gracias, hasta la próxima. Recuerden que la próxima semana también hay otro tema en relación. Muchas gracias, doctor. No sé si usted quiere decir sus palabras finales. No, bueno, muchas gracias, doctor, por sus palabras y también gracias por la oportunidad. Siempre es importante, ¿verdad? Compartir un poquito de lo que uno se ha formado hasta este punto. Y en realidad, yo siempre he dicho que ser un buen médico general es más difícil que ser un buen médico especialista, porque el buen médico general tiene que saber de todo y no solo saber por encimita, sino saber bien. Y en realidad es importante de que, y me siento feliz de que se estén haciendo estas capacitaciones porque en realidad la capacitación continua es lo que va a permitir de que los pacientes, que son nuestro, nuestro campo de trabajo en realidad, puedan recibir el beneficio. Pues yo sé que con cada uno de los temas que se desarrollan aquí en estas capacitaciones, pues los médicos están
formando nuevas ideas, nuevos paradigmas y los ponen en práctica y los llevan a cabo en su práctica diaria. Y eso es lo que se pretende, pues. Y en realidad dar las gracias nuevamente y cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy a la orden y a la disposición. Y siempre que ustedes quieran estar con el posgrado de Medicina Interna, pues cuenten con el posgrado de Medicina Interna, ¿verdad? Para estas capacitaciones. Muchas gracias. Y recordándoles a todos que siempre está disponible el Departamento de Medicina Interna para las teleconsultas, ¿verdad? Cuando hay algún pacientito complicado en alguna parte del país, pueden hacer siempre a través de las teleconsultas por Telesam, está disponible. Así que muchas gracias a todos y a todas por la tarde tan placentera que nos hizo pasar el doctor José David Ferrera Reyes. Un placer y hasta la siguiente presentación. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor.